Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Ok, me gusta, ¿verdad? Esa alegría con la que han venido a esta clase en esta tarde. Sean bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y en este momento pues vamos a ir a la clase de lenguaje y literatura. Saquen su libro, sus cuadernos para hacer sus respectivos apuntes y en esta oportunidad pues les traigo un tema muy importante, muy interesante a cada uno de ustedes, donde vamos a aprender acerca del análisis morfológico. Así que espero que estén con toda la energía, con toda la actitud para poder aprender mucho acerca de este tema que vamos a desarrollar en este momento. Muy bien. Así que repito, sean muy bienvenidos y espero que esta clase pues sea de mucho agrado para cada uno de ustedes. Así que muy bien, vamos a ir ya al desarrollo de la clase. El tema que vamos a desarrollar es el análisis morfológico. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta clase, así que pongan mucha atención. Hoy vamos a definir qué es el análisis morfológico. El análisis morfológico. Oiga bien, aquí he puesto un breve concepto para que puedan comprender en palabras sencillas qué es y en qué consiste el análisis morfológico. Dice que el análisis morfológico consiste en identificar, presten atención a esta palabra, en identificar, consiste en esto, en identificar la categoría o a qué categoría gramatical de cada palabra de una oración. El análisis morfológico, repito, consiste en identificar, oiga bien, la categoría gramatical de cada palabra de una oración. Ese es el análisis morfológico. Le voy a explicar en otras palabras. Muy bien. Yo digo, la botella de agua está vacía. Esa sería una oración. Ahora, cada una de esas palabras, el análisis morfológico consiste en identificar a qué categoría gramatical consiste o a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras de una oración. La, por ejemplo, botella de agua está vacía. O sea, el análisis morfológico consiste en eso, en identificar a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras en una oración. Muy bien. Y para ir entrando más al tema, les voy a decir también que hay varios tipos de categorías gramaticales, los cuales las vamos a ubicar en esta parte. En esta parte yo les presento los tipos de categorías gramaticales. Tenemos los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los pronombres, los verbos, los adverbios, las preposiciones, las interjecciones y las conjunciones. Estos serían los tipos de categorías gramaticales. Entonces, cuando hacemos una oración, acá yo les he presentado ya un ejemplo desarrollado, pero lo vamos a ver en su debido momento. Y luego vamos a aprender a hacer análisis morfológico con estos ejercicios que también yo les voy a presentar. Muy bien, vamos a ir aprendiendo más. Vamos a explicar cada uno de estos tipos, de estas categorías gramaticales, de lo cual se conforma todo el análisis morfológico. Muy bien, oiga bien, contemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá. A este grupo, a estos tipos de categorías gramaticales, les vamos a llamar variables. Y a estos otros cuatro, a estos últimos cuatro, que son los adverbios, las preposiciones, las interjecciones y las conjunciones, les vamos a llamar tipos o categorías invariables. Dije que a estos primeros 5 les vamos a llamar variables. ¿Por qué? ¿Por qué les vamos a llamar variables? Porque estos primeros 5 tienen género y número.
los sustantivos tienen género y número. Por ejemplo, un sustantivo sería perro, perro. Ok. Estoy diciendo la palabra perro, es un sustantivo. ¿Tiene género? Sí, tiene género de masculino, perro. Y si decimos perra, sería femenino. Entonces sí tiene género. Y número, vamos a ver, perro es en singular. Y si decimos perros, es en plural. Ah, entonces tiene número, tiene número. Entonces, todos estos 5 tipos de categorías gramaticales son variables. ¿Por qué son variables? Dije, porque tienen género y número. Y los otros 4 no tienen género y número. Entonces, ahí, muy bien, apréndanse eso. Bien, vamos a ir definiendo cada uno de estos tipos de categorías gramaticales. Vamos a ver en primer lugar los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos, señores y señoras? Dice acá el concepto que tiene, que los sustantivos son palabras que nombran, oiga bien, a seres vivos, a objetos, por ejemplo un lápiz, las ideas, los sentimientos y cualidades. Esos serían los sustantivos. Menciono, por ejemplo, botella es un sustantivo, lapicero es un sustantivo, el aire es una cosa, es algo, entonces también es un sustantivo, huacal, todo eso, ahí bien. Entonces, ya estamos identificando que los seres vivos, los que nombran, las palabras que nombran o que identifican los seres vivos, los sujetos, las ideas, los sentimientos y las cualidades, serían los sustantivos. Muy bien, vamos avanzando a los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Dice acá que los adjetivos son los que complementan al sustantivo. Oiga bien, recuerdes esto, que los sustantivos son las palabras que nombran a los seres vivos, sujetos, ideas, sentimientos y cualidades. Y los adjetivos son los que complementan al sustantivo y poseen género y número. Por ejemplo, digamos, gato, hermoso. Entonces, ¿cuál sería ahí el sustantivo? Sería gato. Y el adjetivo sería hermoso, porque estoy calificando al gato como hermoso, gato hermoso. Entonces, complementa al sustantivo, posee género y número, porque gato, hermoso, ¿qué género? Masculino. Y número, hermoso, singular, uno. Y si sería gatos bonitos, estamos hablando ya el género masculino, número plural. Entonces, así cada una de estos tipos, categorías gramaticales, tienen género y número, por eso se llaman variables. Ok, vamos avanzando. Los determinantes. ¿Qué son los determinantes? Dice acá que son los que acompañan al sustantivo. ¿Dónde está el sustantivo? O sea, al nombre. Al nombre. Entonces los determinantes acompañan al sustantivo, limitan o concretan su referencia. Por ejemplo, la botella de agua o la botella. El determinante sería la. Sustantivo, botella. Ok, por ejemplo, el cuaderno. ¿Cuál sería el determinante? Y el sustantivo, cuaderno. Ok, entonces hemos dicho que los determinantes acompañan al sustantivo. Entonces, ¿se comprende? Ok, muy bien. Vamos avanzando. ¿Qué son los pronombres? Los pronombres son otro tipo de categoría gramatical, donde se define que los pronombres sustituyen, oiga bien, sustituyen, o sea, quitan, traigo yo el pronombre y lo ubico al sustantivo, por ejemplo. Porque dice que los pronombres sustituyen al sustantivo, al nombre o sustantivo. Por ejemplo, vamos a decir, Juan es mi hermano. Ok, esa sería la oración. ¿Cuál sería el sustantivo? Juan. Ese sería el sustantivo. Y dice que los pronombres sustituyen al nombre o al sustantivo. Entonces, ¿cómo diría?
para sustituir el nombre Juan, diría lo siguiente: él, refiriéndome a Juan, es mi hermano. Entonces, él lo sustituyo por el sustantivo, que es Juan. Juan es mi hermano. En un pronombre sería, él es mi hermano. ¿Comprende? Ok, vamos avanzando. Ahora terminemos en la parte de los tipos de categorías que son variables. Acuérdense, variables. Tenemos los verbos. ¿Qué son los verbos? Expresan acciones. Son aquellos que expresan acciones, existencia, estado o condición. Esos serían los verbos. Los verbos. Por ejemplo, en la oración, yo comí mangos. Yo comí mangos. ¿Cuál sería el sustantivo? Yo. Comí sería el verbo. Está expresando lo que yo hice, la acción que yo llevé. Entonces, yo comí mangos. Y ese sería el verbo. Si lo hice en pasado, lo hice en pasado, comí en pasado. Si dijera en presente, yo como mango o estoy comiendo mangos. Entonces, ahí estaría el verbo. Bien, vamos comprendiendo qué son los verbos. Dijimos, son los que expresan acciones en pasado, en presente o en futuro. La existencia o el estado, la condición. Muy bien, ahora vamos a continuar con las últimas 4 categorías o tipos de categorías gramaticales que dijimos que son ¿qué? ¿Variables o invariables? Invariables. ¿Por qué? Porque no tienen género y número. Por ejemplo, muy bien, veamos el primero. Los adverbios. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios dice que complementan o modifican al verbo. Los adverbios complementan o modifican al verbo. Vamos a adelantar este ejemplo, pero lo vamos a ver si tiene un adverbio. No. Bueno, pero los adverbios, como dice acá, que complementan o modifican al verbo. El verbo está acá. Digamos, por ejemplo, yo comí mangos, comí. Sería el verbo, pero complementan o modifican al verbo. Entonces dije, yo comí mangos. ¿Qué comí? Mangos. Entonces, pero si decimos, por ejemplo, Juan está triste, el adverbio sería allí, bueno, el sustantivo sería Juan, el verbo sería está. Juan está triste. Ese sería un adjetivo, no hay un adverbio, pero sería de modo está triste. Ese sería el adverbio. Complementan o modifican al verbo. Muy bien, vamos a ir a la siguiente, que serían las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Dice que las preposiciones unen o relacionan palabras. Es decir, que las preposiciones establecen relación entre dos o más palabras. Ejemplo, a, ante, cabe, con, contra, de, desde, donde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, vía, versus. Y estas serían las preposiciones. Yo se las voy a mandar al grupo de WhatsApp para que ustedes las puedan revisar con más determinado y ahí puedan aprendérselas. Porque, por ejemplo, vamos a hacer una oración. Yo comí con arroz. Yo comí con arroz.
Ahí con sería la preposición. Yo sería el sustantivo. Comí sería el verbo. Con sería la preposición. Con. Porque está uniendo las palabras. Está comí, yo comí. Con arroz. Arroz sería también el otro sustantivo. Muy bien, entonces las preposiciones unen o relacionan palabras. Vamos a ver la siguiente, que son las interjecciones. ¿Qué son las interjecciones? Dice acá que son palabras o también pueden ser expresiones. Las interjecciones pueden ser palabras o expresiones que anuncian por sí mismas un sentido completo o estado de ánimo. Muy bien, expresiones o palabras que enuncian por sí mismas un sentido completo o estado de ánimo. Dice que también las interjecciones se utilizan para expresar sorpresa. Por ejemplo, puede ser, oh, ahí estamos hablando de una interjección. O si le respondo a alguien, también estoy como causando un estado de ánimo. Es una expresión, es una palabra que por sí misma enuncia un sentido completo o estado de ánimo. ¿Qué estoy reflejando? Estoy reflejando sorpresa, estoy reflejando admiración. Entonces, estas serían las interjecciones. Se utilizan para expresar sorpresa, además también alegría, susto, alarma, para llamar la atención del oyente, para saludar o despedirse, por ejemplo, o adiós, hola, o para imitar ruidos también, por ejemplo, un ruido, el del viento, esa sería una interjección. Y normalmente van entre exclamaciones, como los que yo mencioné, adiós, o oh, wow. Todas esas son interjecciones. Muy bien, se comprenden. Dice que expresan, son palabras que expresan, son palabras o expresiones que enuncian por sí mismas un sentido completo o estado de ánimo. Muy bien, vamos a la última. Lo que yo había mencionado, por ejemplo, si estas últimas 4 categorías o tipos de categorías gramaticales no tienen género y número y son invariables, por ejemplo, ¿se puede modificar? No. Adiós se puede hacer masculino o femenino, o puede, por ejemplo, número. Adioses en plural no se puede. No se puede, o decir wows en plural, entonces no posee número. Y si dijéramos que si posee, digamos, por ejemplo, género, adiós, ¿pertenece masculino o femenino? No, a ninguno, entonces no posee género y número. Estamos hablando de una interjección y de una preposición, por ejemplo, contra o de, él es de Pereira, por ejemplo, él es de Pereira. El de es una preposición, no se puede hacer en género ni número, entonces son invariables. Muy bien, vamos a finalizar con las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Dice que las conjunciones unen palabras, oraciones o proposiciones. Las conjunciones unen palabras, unen oraciones o también unen preposiciones, proposiciones. Entonces las conjunciones también establecen relación entre dos o más palabras o grupos de palabras. Por ejemplo, o también se dice, por ejemplo, estaba Juan jugando y Pedro bañando. Estoy como relacionando dos grupos de palabras o dos oraciones. Estoy diciendo, estaba Juan jugando. Y luego, y Pedro bañando. Entonces, las conjunciones se utilizan para unir palabras, para unir oraciones o proposiciones, que sería
Hay un grupo de conjunciones como solita, la i, ni, o cuando se dice u, cuando después va una palabra que comienza con o, entonces que finaliza con o. También o bien, 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 ya, ahora, luego, con que, así pues bien, pero, si no, más, aunque, a pesar de que, o sea, que, y todas las conjunciones también pertenecen a una categoría dentro del grupo de las conjunciones. Entonces, muy bien, vamos ahora a presentar el ejemplo que yo presenté, que yo tengo acá ya realizado. Por ejemplo, un gato tiene 4 patas. Un sería el determinante. Un determinante masculino, porque estamos hablando de un gato, de uno. También es singular, porque es un gato. Si dijera unos gatos, ya sería en plural. Entonces, un es determinante masculino en singular, y gato es un sustantivo o nombre, ¿verdad? Y masculino también, porque es gato, masculino, es macho. Si dijera una gata, ya sería una determinante en femenino, en singular, y gata, un sustantivo en femenino, pero un gato, un sustantivo o nombre, también se le llama sustantivo o se le llama nombre. Y masculino, singular, porque es un gato. Y tiene, ese sería el verbo. El verbo, recuerden, los verbos expresan acciones, existencia, estado, condición. Tiene un verbo en tercera persona, porque estamos hablando del gato. ¿Quién? Él. Tiene, que el gato tiene, él. Entonces, tercera persona, singular, porque se refiere a uno también. Si dijera unos gatos tienen, ya sería en plural, pero está en singular. En presente de indicativo, porque un gato tiene, en presente está indicando, en acción actual, de indicativo, que indica que el gato es el que tiene 4 patas. 4 sería un determinante numeral, porque es un número. También patas sería un sustantivo, patas. Femenino, pata, femenino en plural, porque tiene 4 patas. Si fuera en plural, en singular sería una pata, por ejemplo, pero el gato tiene 4 patas. Muy bien, entonces acá está el ejemplo ya desarrollado. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Vaya, acá una oración pequeñita. Pedro es alto. Vamos a ver, Pedro sería un sustantivo. ¿A qué género? Masculino. ¿Y número? En singular. Ok, ya lo realizamos. Pedro, 1. ¿Y es? ¿Qué sería? Sería, ese sería el verbo. También en presente. Y sería, digamos, en singular o plural.
es singular también, porque no dice son. Y alto, ¿se acuerdan? El adjetivo. Alto sería el adjetivo. Adjetivo. ¿A qué género? Masculino. Y número también es singular. Así se realiza un análisis morfológico. Estamos hablando de identificar a qué categoría gramatical pertenece cada una de estas palabras, de las palabras que están en una oración. Entonces, muy bien, jóvenes, vamos a hacer como el ejemplo que se ha presentado y ya explicada la temática. Vamos a realizar, ustedes van a realizar en sus cuadernos a manera de ejercicio. Si se equivocan, no se preocupen porque vamos a socializarla una vez hayamos finalizado. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 oraciones donde ustedes van a identificar a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras que componen, por ejemplo, la primera oración. Mis padres ven televisión en mi casa todas las tardes. Mis, ¿a qué categoría gramatical pertenece? Padres, ¿a qué categoría? Ya se nos adelanta un sustantivo. Ven, ¿a qué categoría? Televisión en mi casa todas las tardes. Entonces, vamos a realizar estos ejercicios y la segunda oración, los alumnos han estudiado arduamente para el examen mañana. Y la otra de los jóvenes invierten su tiempo en las bibliotecas durante las tardes. Y la última, Gabriela conduce un automóvil nuevo. Muy bien, esta es la actividad que vamos a realizar y si tienen dudas, pues vamos a ir, aclarando las dudas y explicándoles. Para eso estoy yo, para poderles brindar o aclarar alguna duda que ustedes tengan. Entonces, muy bien, vamos a trabajar, vamos a hacer estos ejercicios. Así que, ¿verdad? Anótenlas una por una primero. Anoten la primera oración y luego pues ubiquen a la categoría gramatical a la que pertenecen y luego hacen la segunda y la tercera y la cuarta y luego vamos a socializar. Así que vamos a trabajar.